Señoras y señores, respetable público presente, y de inmediato procedemos a recibir al señor presidente de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado. Que pocas cosas hay tan emocionantes en todos estos años de presidencia como el poder reunirnos en tierras lejanas con nuestras hermanas y hermanos ecuatorianos, la mayoría de los cuales no dejaron su país, su tierra natal, voluntariamente, sino forzados por la falta de oportunidades, forzados por la exclusión, forzados por los abusos que se cometieron en una de las peores crisis de la historia del país, producto del fundamentalismo neoliberal, producto del abuso del capital financiero, siempre imponiéndose sobre los seres humanos, siempre socializando sus pérdidas y nunca repartiendo sus ganancias. Siempre que vamos al exterior, aprovechamos para reunirnos con nuestros mandantes, el pueblo ecuatoriano, en este caso, nuestros migrantes. Y por eso estamos aquí, para darles un abrazo de patria y para darles la rendición de cuentas de lo que han sido casi estos 6 años de gobierno. Ustedes saben que el motivo principal de nuestra visita, esta vez a España y a Europa, es participar el día de mañana, viernes, y pasado mañana, sábado, en la cumbre iberoamericana que se va a realizar en Cádiz. Evento importante, pero más importante, reunirnos con ustedes. Realmente hemos tenido 3 días agotadores, extenuantes, ¿verdad? El día martes viajar todo el día, toda la noche, llegar a Milán en horas de la madrugada, o mejor dicho, ya iniciada la jornada, directo desde el aeropuerto prácticamente, a las actividades, entrevistas, 4 o 5, luego conferencia en universidades, luego reunión con nuestros migrantes del norte de Italia, luego enseguida al aeropuerto, tomar el avión, viajar a Sevilla. Llegamos 3 de la mañana el día de hoy, realmente estamos en estado catatónico. 4 o 5 entrevistas al inicio de la mañana, luego almuerzo con la comunidad ecuatoriana en un restaurante ecuatoriano riquísimo, Las Peñas. Luego conferencia en la Universidad Pablo, si me sale el nombre, Olavide, ¿no? Pablo Olavide de Sevilla, donde hablamos muy claro de la experiencia ecuatoriana en cuanto a las crisis de las deudas, en cuanto a los programas de ajuste. Si es que algo podemos aportar a Europa, cuente con nosotros. Pero América Latina ya es doctora, ya es experta en esta clase de crisis, y vemos con algo de temor cómo Europa está cayendo bajo las mismas garras de las cuales felizmente ya se está liberando Ecuador y nuestra América. Luego fuimos a la Junta de Andalucía, donde el señor presidente de la Junta nos recibió con mucho cariño, conversamos aproximadamente 1 hora. Luego fuimos al ayuntamiento, donde el señor alcalde también nos recibió con mucho cariño. En ambos lugares he expresado en nombre del gobierno, del país, con todo respeto, me tomé la atribución de expresar en nombre de ustedes también, la gratitud a esta tierra tan querida por haber recibido a miles de nuestros hermanos, dejando muy claro
que Ecuador no era un país de emigración. Yo recuerdo cuando estudiaba en Bélgica y hubo una grave crisis en Perú y empezaron a llegar peruanos, muchos de los cuales ayudamos, como podíamos, a instalarse, a dormir en los portales de la iglesia, como sea, venir a Europa y salir de la patria que los vio nacer. Era año 89, año 90. Y dije dentro de mí, ojalá que eso nunca pase en Ecuador. Y quien creyera que menos de 10 años después pasó y mucho peor. Pero he dicho muy claramente que nuestros compatriotas en su inmensa mayoría no salieron voluntariamente, salieron expulsados, desterrados, exiliados de la tierra que los vio nacer. Insisto, por la crisis producida por el fundamentalismo neoliberal, por el abuso del capital sobre los seres humanos, que llegó a incautar nuestros depósitos, que nos asaltó cuando esos depósitos fueron congelados a 10.000 sucres dólar, y si teníamos 1 millón de sucres teníamos 100 dólares, probablemente el ahorro de toda nuestra vida. Un año después de que abusivamente nos incautaron esos depósitos, la mayor incautación de propiedad privada, o una de las mayores en la historia del país. Esto no hay que olvidar, porque ahora los mismos que se prestaron a esto quieren presentarse como los ejemplos de ética moral, defensores del interés de los depositantes, cuando no dudaron en congelar, incautar esos depósitos. Y les decía, los incautaron a 10.000 sucres dólar. Si tenían 1 millón de sucres, les incautaron 100 dólares. Devolvieron un año después en dólares a 25.000 sucres dólar, es decir, les devolvieron solo 40 dólares. Ojalá entendamos que así no metieron la mano en el bolsillo, nos robaron 60% de nuestros depósitos. Lo he dicho claramente, y he dicho la gratitud que debe tener el país, a lo que yo sinceramente considero héroes y heroínas, nuestros migrantes, que con tanta valentía, con tanta incertidumbre, fueron a buscar mejor suerte en tierras lejanas, pero nunca se olvidaron de su país. Con el sudor de su frente ganaban unos cuantos euros aquí en Sevilla, en Murcia, Valencia, Madrid, Milán, Génova, New Jersey, Nueva York, y mandaban esos euros, esos dólares a su patria. Y eso fue lo que mantuvo la economía nacional varios años después de la crisis. Prohibido olvidar. Y prohibido olvidar contrastar. Porque los mismos que quebraron al país, los mismos que enviaron al exilio millones de seres humanos, son los que pretenden volver para apoderarse del país. Eso no lo permitiremos, compatriotas. Otro Ecuador es posible. Otro banquero, imposible, jamás. Y ahora, recuerden, mientras ustedes mandaban sus dólares, todos estos años luchando para que la banca no nos saque los dólares del país en nombre de falsas prudencias, que lo único que hace es disfrazar su falta de compromiso, su falta de amor, su falta de confianza en su propia patria. Prohibido olvidar. A Ecuador no lo mantuvieron los ricos, no lo mantuvieron los banqueros que se creen dueños del país y del planeta, lo mantuvieron los pobres, lo mantuvieron nuestros migrantes. En nombre de la patria entera, muchísimas gracias. Y eso he dejado muy claro hoy en la Junta de Andalucía y en el Ayuntamiento de Sevilla. Y quiero, como formalmente mi mandato acaba el próximo mayo del 2013, tenemos elecciones históricas en febrero del próximo año, pero mi mandato actual acaba en mayo del 2013. Quiero, como es nuestra costumbre, hacer una rendición de cuentas de lo que han sido estos 6 años, duros, difíciles, pero mágicos. Los que han regresado al país saben que la patria está cambiando. Y saben lo más importante, no son las carreteras, que ahora son la envidia de Sudamérica, ¿verdad? Antes decíamos, ¿cómo quisiéramos tener las carreteras de Colombia, Perú, Chile?
Ahora Colombia, Perú, Chile dicen, ¿cómo quisiéramos tener las carreteras del Ecuador? No son las unidades del milenio, esos colegios espectaculares que estamos construyendo a lo largo y ancho del país. No son esos hospitales de última tecnología, no son las hidroeléctricas. Lo más importante es que nos habían robado hasta la esperanza, nos habían convencido de que no había solución, que siempre debía ocurrir una y otra vez lo mismo de siempre: gobiernos traidores, gobiernos corruptos, la exclusión de las grandes mayorías. Y hoy miren su actitud. Un pueblo, incluso en el extranjero, pese a la dureza de la vida, que ha recuperado la esperanza, ha recuperado la fe en nosotros mismos, hemos recuperado la autoestima. Ahora da orgullo hablar de lo que pasa en Ecuador. Nos invitan a conferencias a lo largo y ancho del mundo, aquí en España, para que expliquemos cómo Ecuador enfrentó la deuda, el modelo exitoso económico en el país. Muchas cosas están cambiando, pero estos intangibles es haber recuperado la esperanza, tal vez lo más importante. Cuando llegamos al gobierno, queridos jóvenes sobre todo, encontramos una sociedad hastiada de la política. Se había satanizado lo político y no le faltaba razón, porque cuántas traiciones habíamos recibido. Una sociedad sin proyecto de nación, una sociedad desmotivada. Nos habían robado, insisto, hasta la esperanza. Una de las cosas más difíciles en estos años ha sido reconstruir la confianza. La gente dejó de creer y ahora nuevamente volvemos a creer, y eso es bueno, tenernos fe en nosotros mismos, sentirnos representados por un gobierno bueno, honesto, que solo está aquí por ustedes, compatriotas, porque nosotros seguimos la enseñanza de Alfaro, que decía: nada para nosotros, todo para ustedes, pueblo que se ha hecho digno de ser libre. Ricardo se llama Chico Cayón, ¿no? El compañero Ricardo decía que el próximo año son elecciones y saben que estoy de candidato para reelección, pero crean, a nosotros no nos llama el poder, nos llama el servicio, pero no nos engañemos. Para evitar lo que pasó en el 99, para evitar la pobreza que vivía el país, para evitar esa destrucción en que encontramos nuestras carreteras, hospitales, escuelas, sistema eléctrico, telefónicas, aduanas, servicio de rentas internas, registro civil, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para evitar todo aquello es necesario captar el poder político. El poder es lo peor si se lo utiliza para el propio beneficio, pero puede ser lo mejor si se lo utiliza como instrumento de servicio a los demás. Y tengan claro que eso es lo que hace, lo que practica el gobierno nacional y la revolución ciudadana. Nada para nosotros, todo para ustedes, pueblo que se ha hecho digno de ser libres. Les decía que encontramos una sociedad hastiada de lo político, sin proyecto de nación, una economía inmovilizada por el capital financiero, con la ley del embudo. Cuando hay pérdidas, que todos paguen; cuando hay ganancias, solo para nosotros. Eso ya está cambiando. Ahora la banca tendrá que repartir las utilidades extraordinarias, históricas, que está obteniendo por el buen manejo de la economía. Los subsidios, si para los pobres, demagogia. Pero no olviden que los subsidios más grandes de la historia no se los han dado a los pobres, se los han dado a los ricos, con la securitización de la deuda externa privada en 1983, que significó más de 1.000 millones de transferencias de todo el pueblo ecuatoriano a los empresarios que irresponsablemente se habían endeudado en dólares. El subsidio más grande de la historia fue el salvataje bancario de 1999, donde todos ustedes lo pagaron. Le metieron la mano en el bolsillo con el congelamiento bancario y la depreciación del sucre, y nos costó más de 6.000
millones de dólares el salvataje bancario. Eso han sido subsidios gigantescos, no a los más pobres, no a los más ricos. Encontramos un Estado capturado por los poderes de siempre. Quien mandaba antes en el país era la banca, a tal punto que nos quebró en el 99, pero apenas 3 años después, 4 años, 2003, ya teníamos de nuevo un banquero como ministro de Finanzas, que pagaba deuda hasta anticipadamente. Un Estado secuestrado por ciertos poderes. La prensa se creía dueña del país, era la que ponía o sacaba presidentes, la que imponía la agenda política, la que legislaba, la que condenaba o absolvía. Ahora, como nadie le hace caso a esa prensa corrupta, dice que no hay libertad de expresión. Claro que hay libertad de expresión en el país. Lo que no hay más es libertad de extorsión, de manipulación. Todos bajo el imperio de la ley. Por eso presentamos al país en el 2006 esta propuesta revolucionaria que nació de las luchas populares, que nació del movimiento forajido, los indignados que se adelantaron varios años a los indignados de Europa, de Estados Unidos, del planeta entero. Y esa llamita que fue la Revolución Ciudadana cayó en terreno propicio y pronto se incendió toda la pradera y fue un incendio con llamaradas de luz, de dignidad, de justicia, realmente incontenibles. Y ganamos las elecciones del 2006 y la ganamos con 5 ejes en nuestra propuesta de trabajo, 5 ejes que cumplimos, porque ni los más acérrimos opositores, y vaya que si tenemos opositores, se han atrevido a decir que no hemos cumplido lo que ofrecimos al pueblo ecuatoriano. Y esa es la democracia, compañeros. No se vota por una cara, no se vota por un nombre, se vota por un proyecto político, por una propuesta de país. ¿Y qué ocurría antes? En elecciones venían a ofrecernos todo y en el poder hacían exactamente lo contrario, con nuestros aciertos, con nuestros errores, pero hemos cumplido exactamente lo que ofrecimos y el pueblo ecuatoriano aprobó en las urnas. Y ese primer programa de gobierno tenía 5 ejes fundamentales. El primero, la revolución política y constitucional. Y son ejes que continúan, son procesos, son cuestiones dinámicas, no es que ya cumplimos y a ver hacia otro lado, es una acción continua. Pero hemos avanzado, sabemos que falta mucho por hacer, pero hemos avanzado y bastante en esa revolución política y constitucional. Recuerden ustedes, la propuesta central en el 2006 fue una asamblea constituyente que desmontara el neoliberalismo, que desmontara ese secuestro del Estado en manos de poderes fácticos. Y vaya si lo logramos, gracias a su apoyo. En consulta popular, el pueblo ecuatoriano aprobó, ordenó la Asamblea Nacional Constituyente, que en el 2008 nos dio una de las mejores constituciones de la historia de la humanidad. La primera en toda la historia que da derechos a la naturaleza como fuente de vida. Pero no solo aquello, gracias a esa constitución se pudo rescatar el rol del Estado en la sociedad, la acción colectiva. Gracias a esa constitución, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo digno, dejaron de ser mercancías, sino derechos. Y un derecho no son favores, no es algo que alguien te puede dar si quiere, es algo que nadie te lo puede quitar. Y por eso tienen que estar garantizados por el Estado. Y liberamos a ese Estado de los poderes que lo manejaban. Por ejemplo, esa constitución quebró el espinazo de poder que dominaba nuestro país, los poderes fácticos, al prohibir que la banca tenga medios de comunicación. Y recuerden cómo era antes, venía un banquero, hacía un emporio económico y ponía la familia Isaías, TC Televisión, Gamavisión, para informar
para garantizar el derecho a la información del pueblo ecuatoriano. ¿Qué va? Para defender sus negocios. Prohibido olvidar, cuando llegamos al gobierno, 5 de los canales nacionales, de los 7 que habían, eran propiedad directa de la banca. Si uno quería controlar tasas de interés, quería evitar abusos de la banca, toda una campaña mediática para decirnos demagogos, populistas, etc. Y eso no es posible, o al menos formalmente ya no es posible, porque los banqueros ya no pueden tener negocios ajenos a la banca. Y se profundizó aún más esa reforma en la consulta popular del año pasado, porque la Constitución solo decía que la banca no podía tener medios de comunicación. Ahora no pueden tener ninguna clase de negocio más allá de lo financiero, con lo cual se evita una de las causas de la crisis del 99, que eran las triangulaciones, los créditos vinculados, etc. De igual manera se prohibió en la consulta popular que los medios de comunicación tuvieran otros negocios ajenos a la comunicación para evitar conflictos de interés. Se ha avanzado y mucho, pero falta mucho por hacer. Algunas de las leyes ordenadas por la Constitución todavía no se han podido aprobar por no tener mayoría en la Asamblea. Tenemos que enviar al Congreso, a la Asamblea, la Ley de Seguridad Social, que incluye a los migrantes. Pero con la oposición que tenemos, nos la destrozarían en los actuales momentos. Así que hay que esperar los resultados de febrero del 2013. Está listo el Código Orgánico Ambiental, el Código de Desarrollo Urbano, pero le insisto, con la composición actual de la Asamblea Nacional sería un gran riesgo enviar esas leyes tan fundamentales, porque una oposición irresponsable, ciega, incluso muchas veces semi-ignorante, va a destruir todos esos esfuerzos. El segundo eje que propusimos en la campaña del 2006 fue la revolución económica, productiva y laboral. Y nuevamente, vaya que hemos avanzado en esas áreas. Se desmontó el modelo neoliberal, la economía del sálvese quien pueda, la falta de apoyo a las microempresas. Se reconoció por primera vez en la historia, en la Constitución, lo que siempre existió, la economía popular y solidaria. No nos confundíamos, ni nos confundimos. No son los seres humanos para la economía, es la economía para los seres humanos. Así que no nos conformábamos con buenos indicadores macroeconómicos, alto crecimiento, baja inflación. De hecho, el año pasado hemos obtenido una de las 3 más altas tasas de crecimiento de América Latina, cerca del 8%. Pero ¿qué significarían esas cifras sin disminución de la desigualdad, reducción de la pobreza? Y gracias a Dios, en eso hemos avanzado y mucho, y es sumamente duro. El coeficiente de Gini, el principal indicador económico de desigualdad, ha bajado 7 puntos. Por primera vez en historia. Esto es fundamental. Por primera vez en historia, la pobreza absoluta, la pobreza extrema por ingresos es de un solo dígito, 9%. Eso nos debe llenar de esperanza a todos los ecuatorianos, pero al mismo tiempo estar conscientes de que así haya un solo pobre en la patria, ya será demasiados pobres en el país. En la parte productiva nos ha ido extremadamente bien. Les decía, tenemos las tasas de crecimiento más altas de América Latina, de las tasas de desempleo más bajas, que la tasa de desempleo supera el 20%, en Andalucía es 36%, en Ecuador es menos del 5%. Ahora Europa mira a nuestra América, ¿verdad? Ese es el cambio de época. Aquí, ¿cuál es? La autocrítica, si quieren. Nos ha ido bastante bien, pero haciendo lo mismo de siempre. Tenemos que hacer cosas nuevas y mejores, diversificar la matriz productiva, y lo estamos haciendo. Estamos construyendo 8 hidroeléctricas que en el 2016 nos permitirán ser exportadores de energía. Es un cambio sustancial en la economía ecuatoriana.
pasar de una economía extractivista a una economía exportadora de servicios, que nos va a permitir tener una de las matrices energéticas más limpias y eficientes del planeta. También estamos desarrollando proyectos estratégicos, sin los cuales ningún país del mundo se ha desarrollado. Refinería del Pacífico, que es la inversión más grande de la historia del país, petroquímica, astilleros, siderúrgica, refinación del cobre. Y algo que ha creado polémica. Perfecto, que el pueblo ecuatoriano decida en las próximas elecciones, pero que todos nos sometamos al mandato de las mayorías. Ya lo hicimos en el 2009, pero para ciertos grupos, cuando ganan viva la democracia, cuando pierden derecho a la resistencia, al final del día es salirse con la suya, independientemente de la voluntad democrática de las mayorías. Me refiero a lo que hemos dicho claramente, la necesidad de desarrollar, aprovechar nuestros recursos naturales no renovables. No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro. No podemos considerar a la pobreza, a la miseria, como parte del folclore. El dilema no es explotar o no explotar nuestros recursos naturales. El dilema es explotarlos con responsabilidad ambiental y social. Y ustedes pueden estar seguros que la Revolución Ciudadana así lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Pero superemos el infantilismo, no al petróleo, no a las minas, y los que más dicen, no a todos, son por otro lado los que más exigen con piedras, palos, cierre de carreteras, hospitales, carreteras, caminos vecinales, etcétera. Una abierta contradicción. Querámonos a nosotros mismos. Recuerden que lo más importante de la naturaleza es el ser humano y que la miseria no es parte de la cultura, no es parte del paisaje. Muchas de estas obstrucciones se las realiza en nombre de nuestros pueblos ancestrales. Nuestros pueblos ancestrales no viven bien. Lo que algunos consideran folclore, piso de tierra, niños desnutridos, es miseria. Y ahí sí es racismo, crimen, explotación, cuando les imponen a esos pueblos ancestrales que vivan en la miseria. ¿Para qué? Para que muchas ONGs de gringuitos ya con la panza bien llena por haber comido puedan turistear en época de vacaciones y ver un bonito paisaje, así la gente se muera de hambre. Basta de tanto infantilismo. Revolución económica, productiva y del trabajo. Muchos de ustedes, si salieron hace unos 5 o 6 años, recordarán la explotación laboral generalizada que había en el país. Tercerización, empresas con 0 trabajadores porque los contrataba una tercera empresa y así se eludían responsabilidades. Hoy la tercerización es ilegal en el país, compatriotas. La falta de cumplimiento de obligaciones laborales. No se afiliaba al Seguro Social, se le robaba a nuestros trabajadores el derecho a una vejez digna y no pasaba nada, era picardía, travesuras. Ahora eso va a ser delito y en el gobierno de Revolución Ciudadana los trabajadores afiliados al IES han aumentado en más de 1 millón. Recuerden los salarios que teníamos. Una empleada doméstica ganaba $80, un trabajador $150. Hoy todos ganan cerca de $300 y seguiremos aumentando los salarios cuanto sea posible. Los maestros ganaban $300. Hoy un maestro que ingresa al magisterio gana $850. Los policías, $200 y pico. Hoy un policía que ingresa a la carrera policial, igual que un militar, gana $800. Hemos recuperado fuertemente los salarios y con ello estamos pulverizando la teoría ortodoxa que nos decía, para generar más empleo hay que explotar a los trabajadores, hay que disminuir salarios. En estos momentos tenemos los salarios reales más altos de la historia. ¿Qué es salario real? Capacidad de compra. Con los salarios reales actuales se puede comprar 93% de la canasta básica, cuando históricamente esa cobertura estaba alrededor de 60%. La teoría económica ortodoxa diría
Entonces hay mucho desempleo, porque con tan altos salarios no se puede ser competitivo. Y resulta que tenemos la generación de decenas de miles de puestos de trabajo y la disminución histórica del desempleo. Creo que la sociedad ecuatoriana ha aprendido algo, que los empresarios han aprendido algo, que con la explotación perdemos todos. Buscando que todas las personas vivan dignamente, ganamos a su vez todos juntos, gana la sociedad. La tercera revolución que propusimos, y también hemos avanzado muchísimo, fue la revolución social. La educación, la salud, se habían convertido en mercancías. Y esto es un suicidio social, que solamente el que tenga dinero pueda acceder a una educación decente. Es un suicidio social anticipado. Es romper la democracia real, que es igualdad de oportunidades. Escúchenme bien, compatriotas. La base de la democracia no está como pretende hacernos creer la prensa corrupta de siempre, que pueden insultar, difamar y ponerse por encima de la ley. Eso no es democracia, eso es atentar al Estado de Derecho. La democracia real se sustenta en una escuela pública de acceso masivo, de excelente calidad y absolutamente gratuita, porque eso nos da igualdad de oportunidades. Así que hemos avanzado mucho en rescatar la educación, pero obviamente falta mucho por hacer, aunque no tiene nada que ver con la situación de la educación antes de nuestro gobierno. Hoy tenemos escuelas del milenio, hoy tenemos cerca de 4.000 escuelitas con internet banda ancha, 24 horas al día, laboratorio de computación para la comunidad también. Prohibido olvidar, antes de la Revolución Ciudadana era 0, hoy son casi 4.000. Tenemos libros gratuitos, tenemos uniformes gratuitos para las escuelas más pobres, tenemos gratuidad absoluta, cuando antes se pagaba $25 por niño. Prohibido olvidar. De hecho, ya hemos alcanzado las metas del milenio de las Naciones Unidas de cobertura universal de la educación básica. Ahora el desafío es mejorar muchísimo la calidad de dicha educación. En salud también se ha mejorado muchísimo. Acuérdense ustedes, cuando se iban a emergencia tenían que llevar el hilo para que los cosieran, ¿verdad? Cuando llegamos al gobierno, los quirófanos no tenían luz, porque no había dinero, entre comillas, ni para pagar el foco, para cambiar el foco. Digo entre comillas, porque sí había dinero para pagar hasta anticipadamente deuda. Hoy todo eso ha cambiado, precisamente por la muy exitosa renegociación de deuda del 2008. Antes se gastaba el triple en deuda, en servicio a la deuda, que en sector social. Hoy la proporción es exactamente la contraria. Se invierte el triple en lo social y solo la tercera parte de la inversión social va para servicio de la deuda. Todo esto, junto a de haber duplicado la recaudación de impuestos. ¿Cómo los impuestos? Eso es mentira. De hecho, se han reducido y eliminado muchos impuestos. Antes había impuestos a las telecomunicaciones, 15%, ya no hay. Había impuestos a las tarifas eléctricas, 10%, ya no hay. No había descuentos por el pago de impuestos para la familia. Lo mismo pagaba un padre de familia con 6 hijos que un soltero que ganara igual, sin ninguna carga. Y eso era injusto. Hoy se deducen gastos en salud, educación, arriendo, etcétera, y hay un sistema tributario mucho más justo. Pese a eso, hemos más que duplicado la recaudación de impuestos. Renegociamos los contratos petroleros, estamos recuperando lo nuestro. Antes de cada 100 barriles se nos llevaban 80 transnacionales y quedaban 20 para el país. Ahora la proporción es la inversa. Somos de los 5 países del mundo con más alta renta petrolera. Y todos esos recursos, menos pago de deuda, 8.000 millones ahorramos en la renegociación de la deuda. De la más exitosa, me ha invitado para que dé conferencias sobre la renegociación de la deuda externa ecuatoriana. Mayor recaudación de impuestos, mayor ingreso petrolero por altos precios, pero también por la renegociación de los contratos petroleros, nos ha permitido tener el mayor nivel de inversión pública de toda América Latina. ¿Qué significa todo esto? Las carreteras que ustedes ven cuando vuelven al país, las hidroeléctricas,
los hospitales, las unidades de policía comunitaria, las escuelas y tantas otras obras que están transformando al país. Pero les hablaba de lo social. Hemos avanzado en educación, hemos avanzado en salud, en vivienda, en trabajo digno, pero obviamente falta mucho por hacer. La cuarta revolución que les presentamos fue la corrupción, la revolución ética y la lucha contra la corrupción. Y también hemos avanzado mucho de esto. Pese a que la prensa corrupta, con su psicología proyectiva, ¿no? ¿Quiénes son de la costa? ¿Quiénes son de Guayaquil? ¿Se acuerdan en Guayaquil cuando había un arranchador, nos arranchaba el reloj y salía corriendo? Y la gente salía atrás para alcanzarlo y el ladrón, para despistar, gritaba: agárrenlo, agárrenlo, al ladrón, al ladrón, para hacer creer que él también estaba persiguiendo al ladrón. Bueno, esa es la estrategia de cierta prensa corrupta y de cierta oposición deshonesta, ¿no? Tildar a todo el mundo de corrupto, pedir prisión para todo, cuando ellos son los ladrones y los corruptos, para despistar. Entonces, tengan la seguridad, no han podido, pese a sus ataques de años, robarnos lo más preciado, que es nuestra integridad, nuestra honestidad. La gente ya no les cree. Fíjense que se han pasado meses con un crédito mal dado de un banco en manos del Estado porque lo quebró el sector privado. Me refiero al caso de USAC. Es un crédito mal dado. Por supuesto, hay grandes irregularidades, pero un crédito mal dado. Y de eso llevan hablando ya 3, 4 meses, no tienen de qué acusarnos. Y saben que los que más cuidamos la transparencia en la gestión pública es el propio gobierno. Y hemos dado pasos importantísimos. Por ejemplo, antes, para compras públicas, se reunía comprador, vendedor, había la coima y se daban los contratos. Hoy todo es electrónico y tenemos uno de los 2 sistemas de compras públicas más modernos de América Latina. Tal vez nos gana o es comparable el mexicano, pero el mexicano lleva 12 años de existencia, el ecuatoriano lleva solo 3, 4 años de existencia. Hemos avanzado en esa revolución ética, en esa lucha contra la corrupción. Y el quinto eje que presentamos en el 2006 era esa revolución por la soberanía, por la dignidad, por la integración latinoamericana. Y con sano orgullo les podemos decir que también hemos cumplido. Falta mucho camino por recorrer, pero es mucho el camino recorrido. Ahí está UNASUR, Unión de Naciones del Sur. Ahí está la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe. Y nuevamente pueden sentirse orgullosos. No nos interesa liderar absolutamente nada. Tenemos suficiente trabajo al interior del país. Pero en cuanto a integración latinoamericana, en cuanto a propuestas dentro de UNASUR, la nueva arquitectura financiera, el Banco del Sur, el Fondo de Reserva del Sur, el Sistema Único de Compensación Regional, intercambios compensados, red de electrificación a nivel sudamericano, conectividad, armonización de políticas, defensa, etcétera. En todo ello, Ecuador ha liderado y ha presentado propuestas que han sido acogidas por todos los países de la región. Esto era en el año 2006. Como estamos en un constante proceso de renovación, en el año 2010 agregamos 2 ejes. La revolución ecológica para comprometernos aún más con el único planeta que tenemos. Y aquí nuevamente Ecuador está a la vanguardia a nivel mundial. Presentamos en Riad, en el 2007, en la conferencia de la OPEP, el ecoimpuesto que lo han llamado Daily Correa, un impuesto a las exportaciones petroleras y con eso financiar a los países que sufren los efectos del cambio climático. Cambio climático que es consecuencia sobre todo de las emisiones de gases de efecto invernadero, producto de la combustión, de la quema de combustibles fósiles, petróleo básicamente. Presentamos al mundo en Cancún 2010 el concepto de emisiones netas evitadas. ¿Qué es lo que hay que compensar? Forestar, deforestar, pongámonos de acuerdo, en una lista de compras. Lo que hay que compensar son las emisiones que se evitan en términos netos, es decir, puedo reemplazar una termoeléctrica con una hidroeléctrica y estoy reduciendo emisiones. O puedo dejar para el petróleo bajo tierra y evitar emisiones. Ambas cosas deben ser compensadas. Y por supuesto,
se ha presentado la propuesta revolucionaria que ha dado la vuelta al mundo, la propuesta Yasuní ITT. Y seguimos trabajando. Se presentó en Río +20, en Río de Janeiro, en julio de este año, la Declaración Internacional de Derechos de la Naturaleza. Todas esas propuestas están presentadas por parte del Ecuador. Por supuesto, es un proceso duro de negociación que se han aceptado esas propuestas. ¿Por qué? Porque el mundo no lo rige la justicia, el mundo lo rige el poder. Los poderosos son los que contaminan y los pobres somos los que generamos bienes ambientales. ¿Por qué nos van a pagar? Entonces, hay que concientizar al planeta, a los ciudadanos del primer mundo, sobre la necesidad de conservar el único planeta que tenemos. La otra revolución que propusimos al país fue la revolución de la justicia, de la seguridad. Justicia y seguridad. El pueblo ecuatoriano nos reclamaba mayor seguridad, pero invertíamos millones de dólares en la policía, a la cual recibimos sin pistolas, sin chalecos. Nuestros policías eran carne de cañón. Solo con los chalecos ha disminuido grandemente la mortalidad policial. Imagínense eso. Por no invertir en chalecos, un país petrolero. Hemos invertido en patrullas, en tecnología, en la UPC. Si ustedes van al Ecuador, esas estaciones de policía son maravillosas, ¿no? Ultramodernas. Está ahí, en cada estación de policía, está el plano del barrio, se ve una computadora, hay botones de auxilio, se aprieta el botón de auxilio y enseguida sale una luz y sabe la policía dónde acudir. Así no se dé dirección, nombre, automáticamente sabemos dónde tenemos que acudir. Pero ¿qué se hizo con estos millones si la policía capturaba a los delincuentes y los dejaba libres? Prohibido olvidar. Hay una campaña electoral y como nuestros politiqueros son expertos en mentir, que están diciendo no votes por los que liberaban delincuentes, cuando ellos son los que libraban delincuentes. El famoso 2 por 1, reducción de la pena a la mitad, fue establecido en la Constitución de 1998, no en la de 2008, en la de 1998, prohibido olvidar. Y se daba a diestra y siniestra reducción de condenas hasta los más peligrosos delincuentes, sin que se hayan rehabilitado. La caducidad de la prisión preventiva es un principio correcto. Ustedes no pueden estar presos ad infinitum sin sentencia. Se arruinaban vidas. Habían personas que habían pasado 6, 7 años presos y después se les declaraba inocente cuando le habían arruinado la vida. Así que es un principio correcto, que máximo 1 año preso sin sentencia. Pero la idea era que los jueces sean más eficientes. Pero como eran un desastre, teníamos 4.000 caducidades de prisión preventiva. Prohibido olvidar, 95% de esas caducidades en la provincia del Guayas. Y ustedes saben bien de quién era botín, los jueces, la justicia en la provincia del Guayas, ¿no? De qué partido eran botín. 4.000 caducidades. Ustedes saben lo que es que se atrape a un violador, a un asesino de 3, 4 personas, a un sicario, se lo meten a la cárcel y después de 1 año esté libre por un juez incompetente que no dictó sentencia a tiempo. ¿Saben lo que eso significaba? Se dieron 6.000 medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Otro principio correcto de la nueva Constitución. Un delito es atropellar a una persona. Si uno de ustedes, Dios no quiera, en Ecuador atropella a una persona, no son delincuentes, pero van a tener un juicio, probablemente van a tener 2, 3 meses de prisión, si fue por descuido de ustedes la muerte. Pero no son peligrosos. ¿Por qué tenerlos presos? Ese es un caso ejemplar donde se pueden dar medidas sustitutivas. Preséntese cada 15 días al juzgado. ¿Sí me explico? Pero resulta que jueces incompetentes metían preso a ese padre de familia y liberaban, daban medidas sustitutivas al sicario, al violador, y no volvía a aparecer, y nos soltaban a todos los delincuentes. Ese fue el motivo fundamental. Delito flagrante. ¿Saben qué es delito flagrante? Cuando yo encuentro a un delincuente con la pistola en la mano asaltando a Henry. Eso es delito flagrante. Nos soltaban al 70% de los capturados en delito flagrante. ¿Por qué? Por corrupción, por ineptitud. Si botaba la pistola el delincuente, pese a que el policía
la víctima decía, me estuvo apuntando con una pistola, no hay prueba, suéltelo. O por pereza, decían, no, esto es solo contravención. Contravención es si ustedes olvidan su billetera aquí, además que tampoco con $2.000, con $200, y alguien se la coge. Eso es hurto, contravención, 7 días de cárcel y devolver el dinero. Pero cuando hay violencia, así sea ranchar, así sea empujar, así sea peor un cuchillo, un revólver, eso es robo y son al menos 2 años de cárcel. Los jueces perezosos, para ahorrarse el juicio, decían contravención, y ese delincuente a los 2 días estaba en la calle y el que estaba en peligro era el policía que lo había capturado. Todo eso se está superando, ¿saben gracias a qué? Gracias a su apoyo contundente en la última consulta popular. Con el nuevo Consejo de Legislatura, más de 300 jueces han sido destituidos por incompetentes, deshonestos o ineficientes. Se han despachado casi 2 millones de causas congestionadas. Se están contratando por concursos de méritos y oposición con escrutinio público centenas de jueces, porque justicia que tarda no es justicia. Y ya se están viendo los resultados. Antes, 70% de delitos flagrantes se dejaban en libertad a los involucrados. Hoy es lo inverso. 70% están presos y solo 30% pues se puede cometer errores, tienen medidas sustitutivas, están libres, etc. Ya no hay caducidades de prisión preventiva. Ya no hay medidas sustitutivas a delincuentes prontuariados. ¿Y eso qué ha producido? Por la venalidad de los jueces se nos estaba reduciendo la población carcelaria, las personas privadas de la libertad. Estaban en 13.000, 14.000. Hoy están en 20.000, que es debajo de los promedios internacionales. Pero eso significa que ya se está encarcelando a los delincuentes y se está viendo ya la reducción en cuanto a inseguridad, que es un mal planetario, pero no vamos a buscar justificaciones. Es nuestro deber resolverlo y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. Pero se nos vienen elecciones, vendrán candidatos por aquí a ofrecer el oro y el moro. Tengan claro que el problema de la inseguridad no se va a resolver con la charlatanería, sino con medidas eficaces, contundentes, reforzar la policía como lo estamos haciendo y reestructurar la justicia como también lo estamos haciendo. En el nuevo programa de gobierno hemos añadido 3 ejes adicionales. La revolución urbana, esto es algo no menor. La anarquía urbana, las invasiones, el tráfico de tierra, el ponernos en una quebrada con complicidad de un alcalde corrupto, es uno de los mayores problemas del país. Ha generado pobreza, los más explotados, los más pobres, víctimas de los traficantes de tierra. Tienen que pagar un terreno que es ilegal su venta, es una estafa, pero también tienen que pagar la electricidad que se roba el traficante del tendido eléctrico nacional, tienen que pagar 5 veces más caro el agua de los tanqueros del traficante de tierra, tienen que pagar la seguridad que le da el traficante de tierra, explotados. Y por no ser terrenos legales, el municipio no puede poner alcantarillado, agua potable. Cuesta mucho más atender a esa población dispersa, mucho más tiempo, cuesta más y para vivir mucho peor. Esto tiene que acabar y lo vamos a acabar. Ha sido duro, pero hemos dicho tolerancia cero a las invasiones. Ya el país debe dejar de responder a prioridades externas. El lavado de dinero, el tráfico de drogas, por supuesto todos debemos luchar contra el tráfico de drogas. Por supuesto todos debemos luchar contra el lavado de dinero. Pero mucho más daño ha hecho otra forma de crimen organizado, que es el tráfico de tierra. ¿Y cuándo se ha puesto como prioritario aquello? Ahora también es prioritario, estamos combatiendo toda esa anarquía, todas esas barbaridades, porque es algo que nos ha condenado a la pobreza, que nos va a impedir el buen vivir. Está la revolución en talento humano, ciencia y tecnología. Por aquí nos acompaña nuestro secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y lo que se están haciendo, René, si te ven, y lo que están haciendo, lo que estamos haciendo juntos, eran cosas que se pensaban imposibles. Pasamos una nueva ley orgánica de educación superior
donde ahora se evalúan a las universidades, donde ahora hay que pasar un examen para ingresar a las universidades. Que no nos engañen, porque ahí hay demagogos que dicen que van a eliminar el examen. Mediocridad no es democracia. Además, ese examen no mide conocimiento para que no haya injusticia, el que fue a un colegio malo, el que fue a un colegio bueno. Mide aptitudes, se da una segunda oportunidad, pero muy claro, cualquiera no puede entrar a la universidad. No es hacerle bien a un joven que sabemos que no sirve por una carrera, decirle en nombre de democracia, entra nomás. Yo a esos demagogos, como el coronel que ustedes bien conocen y que por enésima vez quiere ser presidente, pese a haber huido al primer intento, yo a esos demagogos le hago una propuesta, perfecto. El médico que no pase el examen, lo autorizamos a seguir estudiando medicina, pero que sea médico de Gutiérrez, pues de su familia, no el resto, para ver si le gusta. No podemos ser irresponsables, compañeros. En esto debemos ser muy serios. Se establecieron evaluaciones a las universidades, en algo inédito en la historia del Ecuador y de América Latina y probablemente a nivel planetario. Más aún en democracia, se cerraron 14 universidades que eran una estafa. En el neoliberalismo, con la mercantilización de todo, se mercantilizó también la educación superior. Se abrieron decenas de universidades privadas, muchas de ellas garajes con pizarrones, y le llamaban universidad, y cobraban carísimo. 14 de esas universidades fueron cerradas. 40.000 estudiantes fueron reubicados en un plan de contingencia muy exitoso. Por supuesto habrá alguien que está descontento, y ese es el que saldrá en el periódico, pero créanme que ese plan de contingencia fue muy exitoso. Se están creando 4 nuevas universidades a nivel mundial. Iquian, en Amazonía, en medio del laboratorio natural más grande del planeta y mejor del planeta, la selva amazónica. De las Artes, en Guayaquil. Docente, en Cañar, porque de poco nos servirán los colegios, las computadoras, las bibliotecas, si no tenemos mejores docentes. Y estamos creando lo que yo llamo el proyecto más importante del gobierno y para mí de la historia del país. La primera ciudad planificada, ya se está construyendo. ¿Quién es de Imbabura? Imbabura tiene mucha suerte. Ahí va a estar el proyecto más importante de la historia del país. Me refiero a la ciudad del conocimiento, la primera ciudad planificada de toda la historia y que va a ser universidad de ciencias, que ya ha atraído la atención mundial, donde estarán los 19 centros de investigaciones que tiene el Estado, centros de investigaciones de compañías internacionales, centros de investigaciones de universidades de otros países, además de la propia Universidad Yachay, eso significa conocer en quichua. Y eso ya está construyéndose. Eso es parte de la revolución del talento humano, ciencia y tecnología. Y otra parte de esa revolución, las cerca de 5.000 becas que daremos hasta finalizar este año. Eso es fundamental. Nuestros jóvenes están estudiando en las mejores universidades de todas partes del mundo. Si son admitidos en las 500 mejores universidades, en carreras que requiere el país, automáticamente tienen financiamiento. No hay techo presupuestario en este programa. Depende de cuántos jóvenes ecuatorianos son admitidos en universidades de nivel internacional para carreras que requiere el país. Y por si acaso, este programa de becas, con el cual hemos otorgado más becas en nuestro gobierno que en toda la historia del país, también aplica a nuestros migrantes. Así que los jóvenes migrantes que sean aceptados en universidades de nivel internacional, en carreras que necesitan el país, tienen becas. Ya hemos entregado cerca de 150 becas. La condición es que tienen que regresar al país, si los estudios duraron 2 años, 4 años, si duraron 4 años, 8 años, para devolver lo que les dio, no el gobierno, sus conciudadanos, el Estado ecuatoriano. Y la décima revolución, donde estamos poniendo mucho énfasis, otro eje, la revolución cultural. Hay varias maneras de dominación, una de ellas la dominación cultural. Sintámonos orgullosos de nuestra cultura, hay que rescatar nuestros valores, como también hay que reconocer nuestros antivalores, porque no todo es bueno en ninguna cultura. Nosotros tenemos grandes cosas, la solidaridad, la espontaneidad, la alegría. Ustedes ven
que no mientras seas más rico, seas más feliz, ¿no? Pero cuidado, tampoco lo contrario es correcto. No es que vivimos en la miseria y qué feliz que somos, porque eso es lo más cercano a la inconsciencia. Pero la naturaleza latina es de alegría, de esperanza, de optimismo. Pero también lamentablemente tenemos antivalores, ¿no? La impuntualidad, ¿no? Y siempre es culpa del otro, ¿no? Siempre lo dimos responsabilidad. ¿Por qué llego tarde? Este gobierno que no da buenos buses, ¿no? Siempre es culpa del gobierno. Bueno, y otros antivalores que hay que reconocer para superarlos y salir adelante. Estamos trabajando muy duro en eso, porque tal vez lo más importante para el desarrollo es el cambio cultural. Hay antivalores que nos inmovilizan en el retraso. Por ejemplo, querer que todo cambie, pero no cambiar nada. Esa es la característica. Nuestros pueblos indígenas, que el cambio, que queremos salir a la pobreza, muy bien, hagamos esto. No, nosotros seguimos igualitos. ¿Y cómo queremos cambiar, cómo queremos obtener diferentes resultados haciendo lo mismo de siempre? Recuerden, sobre todo para nuestros pueblos ancestrales, Uyaychik, Machicuna, Huaquicuna, Panicuna, el desafío es cambiar sin perder nuestra identidad, salir de la pobreza sin perder nuestra cultura, y lo podemos hacer. Podemos ser otavaleños, podemos ser zaraguros, salasacas, afros, montuyos, cholos, sin vivir en la miseria. La miseria no es parte de la cultura, es intolerable, es el desafío, el imperativo moral más grande que tiene Ecuador y toda América Latina. No podemos aceptar barbaridades como no exploten, no exploren, no hagan y sigamos viviendo en la miseria. No, para la Revolución Ciudadana la naturaleza es sumamente importante, pero recuerden que lo más importante, no lo único, pero sí lo más importante de esa naturaleza es el ser humano. Para finalizar, queridos compatriotas, noticias que les interesan a ustedes, además de reiterarles nuestra gratitud por todo lo que han hecho por la patria. Además, a pesar de que no soy culpable, me siento responsable de pedirles disculpas en nombre del país, en nombre de los economistas. Queríamos sentir vergüenza de lo que pasó en la economía ecuatoriana. Además de pedirles disculpas porque muchos de ustedes fueron obligados a dejar la patria que los vio nacer por esa quiebra bancaria, por ese abuso en incautación de depósitos, por la pérdida de oportunidades. Quiero decirles que estamos muy preocupados y trabajando duro por la situación que se está viviendo en España, en Europa, en Estados Unidos, la crisis. No hemos resuelto todos los problemas en Ecuador, pero tengan la seguridad que si nadie nos quita la fe en nosotros mismos, podemos juntos superar cualquier problema. Así que todos aquellos que deseen regresar, los esperamos con los brazos abiertos. La Secretaría Nacional del Migrante, tiene planes de apoyo. Está el plan Retorno, donde están exonerados de aranceles, impuestos, su menaje de casa, su equipo profesional, si eran odontólogos, pueden llevar su maquinaria, pueden llevar hasta un vehículo de cierto valor y ciertos años. Lamentablemente en esto hemos tenido que ser mucho más estrictos porque hubo abusos de parte de ciertos migrantes, sobre todo de Norteamérica. Llevaban carros de lujo y a los 2 meses lo vendían y se regresaban, ¿no? Entonces qué pena que haya gente tan falta de sensibilidad. Estamos muy preocupados por su situación, por el paro, por los desahucios. Recuerden que no ha habido gobierno que haya hecho más por los migrantes. Ahí tenemos esa Secretaría Nacional del Migrante, con sus limitaciones, pero al menos la hay para servir a los migrantes. Ahí tenemos la apertura de nuevos consulados, la gran mayoría de ellos atendidos por migrantes, porque nuestra diplomacia tiene que cambiar de mentalidad. Yo jamás dije, esa fue otra gracia, otra travesura de la prensa, que todos los diplomáticos eran momias cocteleras. Dije, hay buenos diplomáticos, pero también de los otros, de las momias cocteleras. Bueno, esas momias cocteleras tienen que irse a sus casas. Aquí nuestros diplomáticos, sobre todo, están para servirle a ustedes, a los migrantes. Con la nueva Constitución, no solo se permitió elegir a los migrantes, sino ser elegidos. Y gracias a la nueva Constitución, nuestros migrantes tienen 6 representantes en la Asamblea Nacional. Dicho sea de paso, y esto ya es propuesta de Alianza País, para evitar que los representantes de los migrantes, y nosotros hemos dado también un puesto para los migrantes en la lista nacional,
Hay 3 circunscripciones: Norteamérica, Europa, Asia y Latinoamérica. Y también hemos dado un puesto en la lista nacional. Nosotros hemos ordenado que todos los asambleístas, representantes de migrantes, tendrán que actuar 6 meses en el país, luego dejar al alterno y regresar al territorio, a España, Italia, Norteamérica, para que no se desconecten de la realidad. Ojalá podamos hacer ley esta propuesta y esta práctica que ha establecido Alianza País. Y sobre los desahucios, yo creo que hay luz al final del túnel, ¿no? Se ha llegado a extremos intolerables. Ricardo decía, lo denunciamos hace 6, 8 meses y lo ratificamos. No hay razón para que en una crisis todo el peso de la crisis recaiga sobre los ciudadanos. Eso no es técnica, eso no es derecho, eso no es civilización. Eso es puro y simple abuso del capital y sobre todo el capital financiero sobre los seres humanos. No es admisible, que los bancos, cuando tenían exceso de liquidez, hasta llamaban a la gente para colocarle crédito, ¿verdad? Valoraban ellos mismos la casa, 200.000 euros, ten 250.000 para el coche, el menaje, etcétera. Y cuando viene la crisis, ahora la casa no vale 200.000 euros, vale 50.000, me tienes que devolver la casa y pagar 150.000. Es decir, las familias, los seres humanos, se quedaban sin casas y endeudados probablemente de por vida. Eso no tiene ningún sentido, eso no tiene ninguna lógica, es puro y simple abuso del capital. El riesgo debe recaer sobre el capital, no sobre los seres humanos. El costo de la crisis, a lo sumo, debe ser repartido, pero no totalmente sobre los seres humanos. ¿Cuál es mi sorpresa? Después de denunciar eso en el mes de marzo, cuando después de una gira en Turquía pasamos por Madrid y conversamos con el presidente Rajoy, di algunas declaraciones de prensa, conferencias, etcétera, llego al país y me entero, miren lo acostumbrados que estábamos a todo esto, que en Ecuador teníamos exactamente la misma ley. Si ustedes no podían pagar un crédito hipotecario, no es que entregando la casa se extinguía la deuda, como en el derecho anglosajón, sino que el banco, siempre vivo, la tasaba, la subastaba. Si se endeudaron para una casa de 200 y la vendieron 80, se quedaban sin casa y tenían que pagar 120. No se preocupen, ya esa ley no va más en el país y ahora las hipotecas extinguen la deuda. Ya los bancos no mandan en el país, mandan el ser humano. Decía que hay luz al final del túnel porque ya se ha pronunciado una jueza española o de la Unión Europea diciendo que este problema de los desahucios atenta contra la normativa europea. No por lo que les he explicado, sino porque lo que hacían era, al hacerles firmar esos contratos, adherirse a cláusulas que ni conocían, y eso es contrario al derecho europeo. Entonces yo creo que esto tendrá que solucionarse. No puede continuar ese abuso del capital, no pueden seguir los suicidios, por favor, y no puede como concesión decir el capital financiero como que si se ha humanizado, bueno, en casos extremos no les vamos a quitar la casa. No, señores, no es que en casos extremos, aquí debe haber normativa clara y el riesgo debe caer sobre el capital, no sobre los seres humanos. Y algo más, la ambición del capital financiero va a lograr el peor de los mundos: gente sin casas y casas sin gente, familias que necesitan casas y bancos con casas que no necesitan. Todos perderían. Entonces se tiene que llegar a un acuerdo. Propuestas hay. Por ejemplo, que mientras dure la crisis se pague un arriendo mínimo, como se pueda, y cuando se supere la crisis, ese arriendo se imputa a la deuda y se siga pagando las cuotas que originalmente correspondían a esa deuda. Pero además de ser un abuso del capital a los seres humanos, esto de las hipotecas y los desahucios, es torpe económicamente, porque se va a llegar al peor de los mundos. Familias que necesitan casas sin casas y bancos que no necesitan casas repletos de casas. En Ecuador hemos ido más lejos, incluso la garantía extingue la deuda de vehículos, porque era lo mismo, vehículo de $25.000, de buena fe, perdía mi trabajo, no podía pagar, venga su carro, lo rematamos, $10.000, se queda sin carro y nos paga encima $15.000. Hoy la garantía extingue la deuda
como siempre debió ser. Esa es la noción de garantía, el respaldo de una deuda. Pero el otro es la zapada del capital, que nos domina por todos lados. Y seguimos avanzando, porque es impresionante todos los tentáculos que ha tenido el capital, sobre todo financiero, y cómo tomamos cosas intolerables como normales. Por ejemplo, si ustedes se atrasan en un crédito, además de los intereses, se les cargan intereses de mora. Supónganse que sea 100 el interés de mora. Si sigue el capital enterito, siguen creciendo esos intereses y el interés de mora, ¿verdad? Con un esfuerzo enorme, tal vez consiguen $80. Pagan con eso el crédito, pero no se imputa el capital, se imputa el interés de mora. Entonces el capital sigue enterito generando intereses y no se acaba nunca la deuda. Se acaba de aprobar, o se está ya en la última etapa de aprobación de una ley, donde la imputación de ese pago tiene que ir directamente al capital. Lo que estamos es estudiando bien los casos para evitar comportamientos oportunistas y abusos de deudores de mala fe. Pero básicamente el pago. Esto cambia la realidad y la supremacía de ese capital sobre los seres humanos de forma drástica. Y ustedes saben que se acaba de dar algo inédito en el país. Demagógicamente, el candidato de la banca, los que siempre han criticado los subsidios, el bono de desarrollo humano, cuando son ellos los que han recibido los mayores subsidios de la historia, no los pobres, lo primero que hizo, cuando proclamaron candidato, ofrecer elevar el bono de 35 a $50. Pues bien, acogimos la propuesta. Nosotros también queríamos elevar el bono para los más pobres. ¿Cuál es la diferencia? Demagógicamente dijeron, lo vamos a financiar reduciendo el gasto en publicidad. Gasto en publicidad del gobierno, que es para la campaña de alfabetización, campaña de vacunación, para Corporación Nacional de Telecomunicaciones, para que pueda competir con Telefónica, con Claro, etc. Y que es menor a $20 millones. Todo era una farsa, todo era demagogia. Así que acogimos la propuesta de elevar el bono de 35 a $50, pero no va a ser pagado por los pobres, no va a ser pagado por los microempresarios, no va a ser pagado con incautación de depósitos como era antes, va a ser pagado con parte de las ganancias extraordinarias que está teniendo la banca, que el año pasado ganó más de $400 millones y en 5 años de gobierno ha ganado más de $1.600 millones. Y esto es un hito histórico, prohibido olvidar. Muchos de ustedes están aquí porque se acostumbraba a socializar las pérdidas, como en la crisis bancaria del 99. Ahora, con la revolución ciudadana, se socializan las ganancias. Y en esta lucha hemos descubierto muchas cosas. El cinismo, la doble moral. Se quejaban de un gobierno con todos los ministerios, con todas las empresas públicas, que gastaba menos de 20 millones en propaganda. La banca estaba gastando más de 100 millones en propaganda. Solo un sector de la economía, cuando el gobierno cubre todos los sectores. Decían que esta medida, reducir las ganancias de la banca, por ejemplo, tasando la fuga de capitales, quitándole exoneraciones tributarias, perjudicaba a los empleados de la banca porque ellos recibían parte de esas utilidades. Y no decían que, aunque no lo crean, hay ejecutivos bancarios, entre ellos el candidato de la banca, que ganan cerca de $80.000 mensuales. $80.000 mensuales. Ellos sí le están robando utilidades a sus empleados, compatriotas. Cuando pagan además un promedio de $800 a sus empleados, es decir, ganan 100 veces más que sus trabajadores. Cada mes, uno de estos ejecutivos gana lo que a uno de sus empleados le tomaría 8 años de trabajo. Y si comparamos con el salario mínimo, peor, tomaría 25, 30 años de trabajo por mes, porque ganan cerca de $80.000. Así que la reforma legal enviada a la Asamblea para socializar las ganancias de los banqueros y con ello financiar el incremento del bono para los más pobres, también incluye la regulación de los sueldos de los banqueros. Basta de tanto abuso, compatriotas. Compas, eso es lo más importante. Están cambiando las relaciones de poder en Ecuador. Vengo de dar una conferencia en la Universidad Pablo Olavide. Estoy dormido, Olavide, estoy extremadamente cansado, ¿no? El martes viajamos todo el día y la noche,
Hoy llegamos 3 de la mañana, no hemos parado. Hace un momento, en vez de decir Mudejar, dije Mujadera o algo así, al revés. Ya. Sí, pero ya no puedo más. Bueno, pero en todo caso, la conclusión de esa conferencia es que el problema está en las relaciones de poder. ¿A quién se le quiere cargar el peso de la crisis? No es técnica, es política. ¿A quién se le quiere cargar el peso de la crisis? ¿Quién manda en una economía y en una sociedad? Pues tengan la certeza que en Ecuador ya no manda el capital financiero, ya no manda el poder mediático, ya no manda la burocracia internacional, Fondo Monetario, Banco Mundial, ya no mandan los imperios, mandan ustedes, el pueblo ecuatoriano. ¡Que vivan nuestros migrantes! ¡Que viva Ecuador! Y hasta la victoria siempre.